El amanecer anunciaba un día de gran cosecha. Toucan abrazaba su cesta de lufas verdes, la sonrisa aún mojada de rocío, cuando de pronto el cielo se oscureció. La lluvia cayó de golpe, como si se hubiera roto el cielo. El camino de tierra se volvió resbaladizo. En la ruta de regreso al cobertizo lejano, se encontró con An Nam, el policía que siempre la ayuda en silencio, que le tendió la mano. «Súbete, está lloviendo fuerte». Los dos se lanzaron a la cortina blanca de lluvia. Una curva, una franja de barro, un derrape que cortó como un cuchillo. ¡Pum! El raspón largo de la moto. Era una mañana llena de promesas. Toucan, contenta, cosechaba lufas tiernas, fruto de un trabajo del que estaba muy orgullosa. Las piezas más bonitas se cortaban rápido y se vendían sin problemas, dándole la tranquilidad de cubrir los gastos. Esa paz se rompió cuando el tiempo cambió de golpe. De un sol a plomo pasó a un aguacero. En medio del camino de vuelta al cobertizo, tras una cosecha algo alejada, se cruzó con An Nam, el policía amable que suele ayudarla. Él se ofreció a llevarla a un apoyo justo a tiempo, bajo la lluvia inesperada. Un instante bastó para cambiar el rumbo del día. El camino de siempre se volvió una pista para los latidos. La rueda quedó en el aire sobre una capa fina de arena, la moto giró de lado y dejó un trazo largo en el suelo. El sonido seco de la fricción partió la escena. La moto se fue al suelo y un quejido salió por reflejo. En ese cuadro, Toucan se quedó helada, ojos muy abiertos, el cuerpo rígido. Lo primero no fue miedo, sino culpa, una piedra invisible, cayendo al estómago que le cortó la respiración. Tras la caída, todo apareció a saltos. An Nam se sujetaba la pierna, el gesto contraído y la respiración entrecortada. El polvo del camino se pegaba en una capa fina al bajo del pantalón. De pronto los detalles se hicieron grandes, unas manchas de barro, el espejo torcido apuntando al cielo, el manillar tocando el suelo con un sonido fuera de tono. En medio de todo aquel desorden, una mirada desorientada. En la cabeza de Toucan las hipótesis chocaban. ¿Fue culpa mía? ¿Fue porque el camino estaba resbaladizo? Fue un instante. La imprudencia provocó el desastre. El corazón retumbaba como un tambor y el pánico iba en aumento. Antes de que el cuerpo pudiera reaccionar, la mente ya se había culpado. Una oleada de disculpas brotó en silencio, sin palabras, sin conversación, solo el remolino del agobio por dentro. Los hombros le temblaban, el pecho se encogía ante el peor panorama. Una lesión real, una responsabilidad sin nombre, una grieta difícil de reparar entre quienes se habían ayudado. Cada gesto se volvió torpe. Las manos quisieron sostener y se retiraron los ojos. Buscaban señales graves. Los pies se tambaleaban entre el miedo y el remordimiento. El giro de la historia estaba en algo que ella no sabía. Antes de la caída, hubo una broma improvisada ligera, pensada para sacar una risa y seguir adelante. Pero la línea entre lo ingenioso y lo imprudente es finísima. Cuando la emoción se desborda, la broma se va de las manos. El derrape, el quejido, el ceño fruncido, todo se volvió prueba viva que agrandó la culpa de quien no tenía mala intención. Se activó el instinto de supervivencia. Toucan se asustó no solo por la posible lesión, sino por la responsabilidad invisible que se le venía encima. Se dio la vuelta y echó a correr. Sus pasos no tenían rumbo claro. Solo quería salir del lugar donde la culpa acababa de echar raíces. No hubo gritos ni llamadas en palabras, solo la impotencia de quien entiende que la cuerda emocional que tensó se ha roto de golpe. A su espalda, la moto quedó de lado, el asiento tocando el suelo, y un extremo del manillar raspando el asfalto, dejando una sensación de daño concreta y heladora. La distancia entre ambos se acortó rápido.
Cuando Ang-nam la alcanzó, el tono cambió. Ya no sonaba el motor, solo los pasos. La moto estaba averiada, quizá desde aquella caída brutal. En la cabeza de Tu-kam apareció el costo de la reparación como una factura moral si la moto se había estropeado por lo que acababa de pasar entonces. ¿Acaso todo empezó por un descuido suyo? El remordimiento se le pegaba encima pesado, como una capa de polvo húmedo del camino. Cuando estuvieron lo bastante cerca para distinguir la cara del otro, la preocupación se convirtió en cuidado. Ella examinó con la mirada, pasó revista a signos de dolor, intentó medir la gravedad. En ese instante salió a la luz una parte de la verdad. La confusión de Ang-nam no era por un dolor que fuera en aumento, sino porque la broma había rozado un límite peligroso. La intención de tomarlo a juego no se confesó en palabras, pero se entendió en cómo relajó los hombros y en la extraña desaparición del ceño entre las cejas. El dolor pareció diluirse en cuanto ella mostró interés. El ambiente aflojó, se volvió más liviano, pero no del todo, porque detrás del suspiro quedaba la resaca de un malentendido. Una broma que se pasa de la raya quizá no deje una lesión física, pero es difícil que no raye la confianza. Aquí, el relato ya no avanza con acciones, sino con una inspección por dentro. La vergüenza por haber salido corriendo, la mezcla de rabia y cariño, al verse empujada al papel de culpable, sin querer, la confusión ante la fragilidad de relaciones que parecían seguras. Y de fondo, un miedo muy cotidiano. Si un tercero lo hubiera presenciado por casualidad, ¿cuántas versiones distintas nacerían de la misma escena? La imagen de la moto se volvió un elemento clave, casi un testigo terco. El arañazo en el manillar, el espejo torcido, la carcasa raspada en una línea larga, marcas tan concretas que convirtieron la broma en un daño real. En la cabeza de Tu-kam apareció un cálculo invisible. Quizá la reparación no cueste mucho, pero la deuda emocional será más larga. Porque aquí la deuda no es solo dinero, es el trabajo de recuperar la sensación de seguridad cuando están juntos. A partir de aquí, la historia baja de tono. ¿Por qué bromea la gente a menudo para acortar distancias, para ponerle un toque suave a lo cotidiano? Pero el precio del humor siempre depende de la base de confianza y de dar con la dosis y el momento adecuados. En el instante en que alguien confía que acabas de herir a quien antes te ayudó, cualquier broma se vuelve un cuchillo. El impulso de huir de Tu-kam no fue por debilidad, sino un modo de defensa cuando el cerebro la arrojó al papel de responsable. Fue una escapada de la sentencia dictada por su propia conciencia. Del lado de quien montó la broma, apareció con claridad la sensación de haber perdido el control. Cuando la risa esperada no llega y la escena ya no encaja con el guión inicial, uno entiende el peso de unos segundos de descuido. El miedo cambió de sitio, de temer ser malinterpretado, a temer haber provocado un malentendido imposible de reparar. La impotencia de esos pasos a la carrera era el intento de perseguir la sombra de una confianza que se escapa de las manos. Y hubo un detalle aparentemente menor, pero nada pequeño: el recelo ante otras miradas, ante una amiga que podría entrar en escena en cualquier momento. Una historia privada puede volverse drama público con una sola mirada fuera de contexto. Esa inquietud no es cobardía, sino la conciencia muy real de cómo piezas sueltas pueden montarse para llegar a una conclusión equivocada. Cuando la tormenta de adrenalina baja, queda el leve oleaje de las consecuencias. Nadie salió gravemente herido, pero ambos tuvieron que reajustar su idea de los límites. La lección aquí no se da a base de consignas, sino que se entiende por la sensación. Si vas a bromear con alguien, asegúrate de que el suelo sea lo bastante firme. Y si ya cruzaste la línea segura, no temas asumir la culpa,
ni tardes en aliviar el daño invisible, porque la confianza una vez rayada no suena como el metal contra la piedra, pero tarda mucho en volver a pulirse. Al final la historia se cierra en una pausa justa. No suena el motor, solo se oye a la gente recobrar la calma. La moto se arreglará como se arregla cualquier cosa rota. La culpa se irá atenuando como el polvo del camino que se limpia con cuidado. Pero el recuerdo de una broma que cruzó la raya seguirá ahí como una señal difusa en una ruta conocida. Reduce la velocidad en esta curva, porque detrás de cada risa hay un umbral. La seguridad debe ser respetada, y ese umbral, cuando se cuida, es lo que da calidez a las relaciones, lugares donde uno puede respirar, aliviado, reír de verdad y saber que no lo dejarán atrás por un instante de descuido. Tras deshacer el malentendido, el ambiente volvió a aclararse. El pulso de Tu-Cam bajó. La gratitud superó al temblor que aún quedaba. Ella y An-Nam se pusieron manos a la obra. Ordenar el lugar, recoger la basura y luego mirar el tramo del huerto que tras varios días de lluvia la maleza había invadido. La decisión de quedarse a deshiervar llegó como un reflejo. La azada, los guantes y los bancales revueltos tuvieron enseguida quien se hiciera cargo. El ritmo del trabajo fue poniendo un nuevo orden. Cada golpe de azada abría un tramo de tierra limpia. Cada brazada de hierba lanzada a la carretilla parecía quitar un peso del pecho. Por dentro Tu-Cam se sentía a la vez cálida y cohibida, agradecida por tener a alguien al lado, pero con miedo de molestar, con miedo de deber, algo que no sabía cómo saldar. En respuesta, la presencia serena de An-Nam, su manera de cargar en silencio con lo pesado y fijarse en los rincones, se volvió una calma tangible. La sensación de soledad en el trabajo se fue de la escena. Cuando el trabajo tomó ritmo, la historia mostró otra capa a la madre de An-Nam. Antes prudente por viejas cicatrices, ahora miraba a Tu-Cam con comprensión. Ese cambio fue el anclaje que sostuvo el vínculo aún frágil frente a comentarios y habladurías. Para Tu-Cam fue un privilegio tener a alguien cercano sin lazos de sangre que llega a tiempo, hace lo correcto y sabe apartarse cuando corresponde. Se prometió levantarse con más fuerza para que la deuda de gratitud no se alargara hasta volverse una carga. Al caer la tarde, los surcos quedaron alineados, los macizos de flores ordenados, y la tierra volvió a respirar. En el borde de la escena quedó la moto arañada a la espera de reparación, un recordatorio de que cada uno tiene su propia parte de vida que ordenar. La invitación a comer se guardó para otra ocasión. La despedida fue suave y larga. Una nueva temporada espera ser sembrada no solo en la tierra, sino en la manera en que las personas vuelven a cultivar la confianza tras un día lleno de pruebas.